Estoy acá en compañía de Claudia Sandra Palau, que llegó desde Buenos Aires. Es psicóloga de profesión, con la maestría en psicoanálisis. Yo muy gustosa y muy alegre de tenerte acá en Cochabamba, y muy pronto esperamos tu visita en Sucre. Bueno, y lo que nos convoca ahora es un poquito saber acerca de tu tesis, que es sobre los celos, pero en realidad más que los celos me interesaría conocer un poquito cuál es tu criterio, cuál es la lógica que tú manejas frente a lo que es el feminicidio. Bueno, buenas tardes. La verdad muy contenta de estar nuevamente en esta ciudad, que me recibieron siempre tan bien. Yo hice mi tesis de maestría en el 2012, sobre los celos, y la verdad es que cuando uno empieza a investigar sobre celos, empieza a ver que está muy ligado a los crímenes femeninos, y que si bien esto era un apartado chiquito de mi tesis, fui viendo que en mi país fue tomando cada vez más relevancia este tema. Desgraciadamente mueren muchas mujeres asesinadas a manos muchas veces de sus maridos o de sus parejas, o de contactos que tienen por las redes sociales. Y bueno, a partir de ahí arrancó una cuestión de investigación, donde lo que trabajo es cómo fue variando la cuestión del feminicidio, cómo el síntoma fue tomando la modalidad de la época. La palabra feminicidio es relativamente nueva, es un término que se empezó a trabajar en el año 1976, ahí comienza a tomar autonomía el término, pero si nosotros vemos y trabajamos la Biblia, como me tocó trabajar a mí por el tema de los celos, que trabajé Abel y Caín, vemos como en la Biblia ya se condenaba a muerte a una mujer por ser infiel y se la mataba a piedras. Vemos como, por ejemplo, en la literatura, Otelo, vemos en la ópera, como por ejemplo el torero de Carmen le da muerte a la protagonista por una cuestión de celos, y así vamos viendo cómo la mujer representa cierta incomodidad para la sociedad. Creo que es una incomodidad ligada a lo femenino. Hay algo de lo femenino que no se puede soportar, y que por lo tanto, como es amenazante, es mejor exterminarlo. Por supuesto, esta es una de las cuestiones con las que trabajamos. Vemos también la posición de los líderes. Es muy común que cuando alguien mata a una mujer de determinada manera, si esta persona es famosa o es seguida por un grupo de gente, este crimen se pone de moda. Por eso digo que el síntoma toma la modalidad de la época, y lo trabajo también desde el malestar en la cultura, y como un fenómeno de identificación. En mi país hubo algunos casos terribles, realmente todos los casos son terribles, pero algunos son más conmocionantes, que son, por ejemplo, la muerte de las mujeres quemadas vivas por su pareja. Después esto arrancó con un crimen muy famoso de una persona que era el líder de una banda, que mató así a su mujer, y a partir de ahí empezaron a haber muchos episodios. Trabajo también la cuestión de la mujer como objeto degradado, devaluado de la sociedad. Los crímenes más anteriores, más antiguos, cuando alguien le daba muerte a una mujer, sabía que había cometido un horror, y a no ser que sea un asesino serial, como era el caso de Robledo Puig, que fue muy famoso en mi país, se presentaba a la policía diciendo que había cometido un error, que por víctima de celos la había matado, que por alguna situación particular. Hoy por hoy se deshacen del cuerpo en la mayoría de los casos, y las mujeres son tiradas a la basura, con lo cual no quedan ni siquiera en condición de objeto. Esto es una condición de resto, de desecho. Bueno, por eso se abrió toda esta investigación, y bueno, en mi país hay muchos grupos que están trabajando esto. Incluso también tenemos una ley que se aprobó, y bueno, es invitar a todos a que nos acerquen información, a convocarlos a trabajar sobre este tema. Y bueno, acá en Bolivia está pasando algo muy similar.
Sucre, que es una ciudad muy chiquita, ha presentado casos también inéditos en cuanto al feminicidio, donde se han caracterizado sobre todo por la violencia con la que estas mujeres han sido asesinadas por sus parejas. O sea, el elemento que hace el feminicidio, de acuerdo a la ley, es justamente el hecho de haber sido asesinadas con mucha violencia, ¿no? O sea, un proceso de violencia previo, de golpes, de diferentes tipos de maltrato, que terminan después de un proceso en la muerte de estas mujeres, y que estaba cuestionando a la sociedad, ¿no? Y algo que te quiero preguntar, ¿cuál crees que sea la lógica? ¿Por qué ahora cobra tanto protagonismo el término incluso feminicidio, que en realidad la violencia contra la mujer ha venido siempre, ¿no? Lo has detallado muy bien a lo largo de la historia, en el arte incluso, pero ¿qué pasa ahora para que esto cobre un poquito de fuerza, esté más vigente, no sé, sea más visible en todos los sentidos? Mira, creo que hay distintos factores. Uno de ellos son los medios de comunicación. Los medios de comunicación, las difusiones, ayudan bastante que se hable de esto. Y aparte, también la apertura de la sociedad. Porque antes, cuando pasaba un crimen familiar, era vivido como una vergüenza y había que taparlo. Afortunadamente, con todos los problemas que tienen las sociedades actuales, que vemos que algunos no se pudieron resolver y hasta pensamos que se multiplicaron, que es una cosa que pensamos, porque antes de los crímenes femeninos ni siquiera había estadística, o sea, que es una suposición. Hoy por hoy se habla. Y esta apertura, esta misma entrevista, hace que esto circule y que circule como pregunta, y a la gente se le ocurren algunas cosas, o sea, nos da herramientas, son las herramientas con las que contamos los analistas, la palabra. Exacto. ¿No? Hablar de esto es tener una herramienta más, saber que se puede investigar, saber dónde hay que recurrir, empezar a formar una ley, empezar a buscar un amparo, empezar a que las mujeres tengan un refugio, digo, además del femicidio, algo que está muy actual y que también es quitarle la condición femenina, la condición de humanidad, es la trata. Hay mucha trata. En Latinoamérica hay mucha trata. Y esto es reducir a la mujer a nada. Claro, sí, seguimos en la lógica del desecho. Claro, digo, no solamente esto. Ustedes verán en las redes sociales, desapareció alguien, ayúdennos a buscarla, y la gente ayuda a buscar, digo, comparte. Claro, hay un compromiso, hay un hablar, hay un poner palabras a esto que es angustiante, que es como un tsunami que se nos viene encima. Claro, y creo que esta lógica del tsunami es por lo que tú bien dices, ¿no? Antes era un tema familiar que se trataba, que se arreglaba en la familia, dentro de la casa, por lo tanto hay esta apariencia de que ha aumentado, cuando en realidad lo que se está haciendo ahora es hablar sobre esto, ponerlo en redes sociales, en palabras, en fotos, poner en algún lugar para que se evidencie un poco de esto que antes nadie decía nada. Claro, porque si nos ponemos a pensar, o sea, lo que uno investiga, podemos decir las sociedades antiguas eran más machistas, con lo cual las mujeres tendrían menos derechos, estaban más reducidas, ¿no? Digo, la sociedad evolucionó y junto con ella evolucionaron los crímenes también. Claro, o sea, el malestar también. Claro, el malestar en la cultura es algo que solamente me parece que es abordable a través de la palabra. Antes, por ahí, que alguien mate a su esposa y le pegue, era como una vergüenza, entonces no se hablaba. No, todos sabían, pero nadie denunciaba, nadie decía. Claro, nadie decía nada. Claro, hoy por hoy sabemos, hablamos, tampoco se puede controlar, pero por lo menos intentamos hacer algo con eso. Y bueno, creo que el hecho de que ya esté ahí permite decir algo, y bueno, como bien dijo Lacan, la mujer está mal decida, entonces mal dicha, así que ahí vamos a seguir intentando hacer con la palabra. Muchas gracias, a vos. Claudia. Muchas gracias. Una vez más, esperamos muy pronto tenerte de visita en Sucre y que podamos pues llevar un poco de la transmisión de esto que están viendo como es el psicoanálisis. Bueno, les agradezco un montón. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.